Bienvenidos a Historias y Narraciones de la Biblia en voz alta. En este canal, exploramos juntos las profundas enseñanzas y relatos bíblicos, llevándolos a sus vidas cotidianas a través de narraciones y reflexiones que tocan el corazón y fortalecen el espíritu. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los salmos más poderosos y reconfortantes de la Biblia, el Salmo 91. Este salmo, conocido como el Salmo de la Protección, ha sido un refugio para innumerables personas a lo largo de la historia. Escrita en un contexto de profunda fe y confianza en Dios, esta oración se recitaba originalmente en tiempos de peligro, guerra y plagas. Desde el antiguo Israel hasta nuestros días, el Salmo 91 ha sido un himno de esperanza para aquellos que buscan la protección divina. Importancia del Salmo en la vida espiritual. A lo largo de los siglos, el Salmo 91 ha resonado en los corazones de creyentes de todas las edades, culturas y trasfondos. No es solo una oración de protección, es una declaración de fe, un compromiso de confianza en el poder de Dios para protegernos y guiarnos en tiempos de incertidumbre. Ya sea que estés pasando por un momento de temor, enfermedad o simplemente busques un recordatorio de la presencia constante de Dios en tu vida, este salmo ofrece consuelo y fuerza. El objetivo de este video es no solo leer y meditar sobre el Salmo 91, sino también desglosarlo versículo por versículo para entender profundamente cada promesa y enseñanza que contiene. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos cómo este salmo sigue siendo relevante en nuestras vidas modernas y cómo podemos aplicar sus enseñanzas para encontrar paz, seguridad y esperanza en nuestro día a día. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta profunda exploración del Salmo 91. Prepárate para un viaje espiritual que te recordará que, sin importar las circunstancias, siempre estamos bajo la protección amorosa de Dios. Antes de comenzar con la lectura del Salmo 91, quiero invitarte a que te tomes un momento para preparar tu mente y tu corazón. Si puedes, encuentra un lugar tranquilo, donde puedas concentrarte sin distracciones. Respira profundamente y permite que las palabras de este salmo penetren en lo más profundo de tu ser, ofreciéndote paz y seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es una fuente inagotable de consuelo y fortaleza. Cada versículo está impregnado de la promesa de protección y amor de Dios hacia nosotros. Que estas palabras se conviertan en una oración diaria en tu vida, recordándote que en cualquier circunstancia, Dios está a tu lado, cubriéndote con su sombra y guiándote con su verdad. Ahora que hemos leído y meditado en estas poderosas palabras, vamos a profundizar en el significado de cada versículo y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria.
El que habita al abrigo del Altísimo. Este versículo comienza con una declaración poderosa sobre la cercanía con Dios. La palabra habita implica permanencia, no solo una visita ocasional. Habitar al abrigo del Altísimo significa vivir constantemente en la presencia de Dios, encontrar refugio en su cercanía y hacer de su presencia el hogar de nuestra alma. Te pregunto, ¿qué significa para ti habitar al abrigo del Altísimo? ¿Cómo puedes hacer de la presencia de Dios un lugar constante en tu vida diaria? Te invito a reflexionar sobre cómo puedes fortalecer tu relación con Dios. Puede ser a través de la oración diaria, la lectura de la Biblia o simplemente buscando momentos de silencio para estar en comunión con Él. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es una imagen de protección divina. En tiempos bíblicos, la sombra era un refugio del calor abrasador del desierto. De manera similar, la sombra del Omnipotente simboliza el amparo y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Morar bajo esta sombra significa vivir bajo su protección constante, confiando en su poder para protegernos de todo mal. Te pregunto a ti, ¿en qué aspectos de tu vida necesitas buscar la sombra del Omnipotente? ¿Dónde estás necesitando su protección? Te animo a identificar áreas en tu vida donde sientas vulnerabilidad o miedo y a buscar activamente la protección de Dios en esas áreas. Pueden hacerlo a través de la oración, confiando en que Dios los está cuidando en todo momento. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Aquí, el salmista proclama su fe en Dios, llamándolo esperanza mía y castillo mío. Estas palabras reflejan una relación de confianza y seguridad en Dios. Un castillo es una fortaleza impenetrable, un lugar donde uno puede sentirse seguro ante cualquier amenaza. Llamar a Dios mi castillo significa reconocer que Él es nuestra defensa contra cualquier peligro. Dime, ¿ves a Dios como tu castillo, tu fortaleza? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para confiar plenamente en su protección? Practica verbalizando tu confianza en Dios, repitiendo el versículo en voz alta como una declaración de fe personal. Esto puede ayudar a fortalecer tu convicción en la protección y el cuidado de Dios. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Esta declaración es un testimonio de fe inquebrantable. Confiar en Dios implica rendirse completamente a su voluntad, creyendo que Él tiene el control sobre todas las circunstancias. El salmista no deja lugar a dudas, Dios es digno de confianza, y podemos depender completamente de Él en todas las situaciones de la vida. Te pregunto, ¿cuáles son las áreas en tu vida donde necesitas aprender a confiar más en Dios? ¿Qué pasos puedes dar para entregar esas áreas a Él? Identifica y entrega a Dios las preocupaciones o miedos que te impiden confiar completamente en Él. Puedes hacerlo a través de una oración personal o un acto simbólico, como escribir tus preocupaciones y entregarlas en un acto de fe. Él te librará del lazo del cazador. Este versículo utiliza la imagen de un cazador que coloca trampas ocultas para capturar a su presa. En la vida, estos lazos pueden representar las trampas del enemigo, tentaciones o situaciones peligrosas que no siempre vemos venir. Dios promete liberarnos de estas trampas, guiándonos con su sabiduría y protegiéndonos de los peligros ocultos. ¿Qué trampas espirituales o emocionales has enfrentado en tu vida? ¿Cómo has visto la mano de Dios liberarte de ellas? Anímate a ser vigilante en tu vida espiritual y a confiar en que Dios los protegerá de las trampas del enemigo. Puedes pedir a Dios discernimiento para identificar estas trampas y fuerza para superarlas. De la peste destructora. La peste destructora simboliza enfermedades, plagas o calamidades que pueden causar destrucción masiva. Este versículo nos asegura que Dios tiene el poder de protegernos incluso en tiempos de crisis sanitaria o desastres. Es una promesa de que, incluso en medio de la devastación, su protección permanece firme.
Dime cómo has experimentado la protección de Dios en tiempos de enfermedad o crisis. ¿Cómo te recuerda este versículo que puedes confiar en su protección en el futuro? Te invito a orar por protección divina sobre tu salud y la de tus seres queridos, especialmente en tiempos de pandemia o crisis global. Recordarles que Dios es un refugio seguro en medio de la adversidad. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Este versículo emplea la metáfora de un ave que protege a sus crías bajo sus alas, una imagen poderosa de ternura y seguridad. Nos muestra que Dios no solo es nuestro protector, sino también nuestro refugio, cubriéndonos con su amor y cuidado. Estar bajo sus alas es estar en un lugar de completa seguridad. Dime, ¿cómo te sientes al imaginarte bajo las alas protectoras de Dios? ¿Qué significa para ti estar cubierto por su amor? Visualízate bajo las alas protectoras de Dios en momentos de miedo o incertidumbre. Te recuerdo que en su presencia estás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Un escudo y una adarga, un tipo de escudo más pequeño, eran esenciales en el combate antiguo para protegerse de los ataques del enemigo. Este versículo nos enseña que la verdad de Dios es nuestra protección más fuerte contra las mentiras y los ataques del enemigo. Con su verdad, podemos defendernos y permanecer firmes en medio de la adversidad. Dime, ¿de qué maneras has visto la verdad de Dios protegerte en tu vida? ¿Cómo puedes usar su verdad como un escudo en las batallas que enfrentas? Estudia y medita en la palabra de Dios, permitiéndote su verdad sea tu protección diaria contra las mentiras y los ataques del enemigo. No temerás el terror nocturno. La noche en la Biblia a menudo representa tiempos de oscuridad, miedo e incertidumbre. El terror nocturno puede referirse a los miedos que enfrentamos en los momentos más oscuros de nuestras vidas, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Este versículo promete que, con Dios, no tenemos que temer, incluso en la oscuridad más profunda. Te pregunto, ¿cuáles son los terrores nocturnos que enfrentas en tu vida? ¿Cómo puedes confiar en Dios para superar esos miedos? Tienes que entregar tus miedos nocturnos a Dios, confiando en que Él es su luz y salvación, incluso en las situaciones más oscuras. Ni saeta que vuele de día. Las saetas o flechas eran armas rápidas y mortales en la guerra. Aquí, representan los ataques repentinos y visibles que enfrentamos durante el día. Este versículo nos asegura que, bajo la protección de Dios, no tenemos que temer estos ataques, sean cuales sean. Reflexiona, ¿qué ataques o desafíos enfrentas a la luz del día? ¿Cómo puedes confiar en la protección de Dios contra ellos? Te invito a poner tu confianza en Dios para que te proteja de los peligros visibles e invisibles que puedas enfrentar en tu día a día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo refuerza la promesa de protección divina contra las calamidades y desastres, ya sean ocultos o visibles. La pestilencia que anda en oscuridad puede representar peligros ocultos, mientras que la mortandad que en medio del día destruye se refiere a las amenazas visibles y abiertas. Dios promete protegernos de ambos tipos de peligros. ¿Cómo has visto a Dios protegerte de peligros visibles e invisibles en tu vida? ¿Qué te enseña este versículo sobre la amplitud de la protección de Dios? Confía en la protección de Dios en todas las circunstancias, ya sea que los peligros sean visibles o invisibles. Puedes orar para que Dios te dé paz y seguridad, recordando su promesa de cuidado constante. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo utiliza un lenguaje dramático para describir la magnitud de la protección divina. Aunque miles caigan a nuestro alrededor, Dios promete que a nosotros no nos alcanzará el mal. Es un recordatorio de que, aunque estemos rodeados por el peligro, Dios nos preservará. Dime cómo te hace sentir esta imagen de protección divina.
¿En qué áreas de tu vida necesitas recordar que Dios es tu escudo? Visualizar la protección de Dios como un escudo alrededor de ti, especialmente en tiempos de crisis o cuando te sientes rodeado por el mal. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este versículo nos asegura que veremos la justicia de Dios. Aunque los impíos parezcan prosperar, al final, serán juzgados y recibiremos la justicia divina. Esto nos recuerda que podemos confiar en que Dios actuará con justicia en su tiempo. Reflexiona. ¿Cómo te reconforta saber que Dios es justo y que, al final, la justicia prevalecerá? ¿Cómo puedes vivir con esperanza y paciencia mientras esperas la justicia de Dios? Debes tener paciencia y confiar en la justicia de Dios, incluso cuando parece que el mal prospera. Puedes orar para que Dios te dé la fuerza para esperar su juicio con fe. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Este versículo marca una transición en el Salmo, resaltando la importancia de confiar en Dios y hacer de Él nuestra esperanza. La frase mi esperanza destaca que no solo confiamos en Dios cuando todo va bien, sino que lo elegimos como nuestra fuente constante de seguridad y protección. ¿Qué significa para ti poner a Dios como tu esperanza? ¿Cómo puedes hacer de Él tu refugio en cada circunstancia? Te invito a reflexionar sobre la importancia de poner tu confianza total en Dios, no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en las dificultades. Anímate a hacer una oración diaria para recordarte a ti mismos que Dios es tu esperanza. Al Altísimo por tu habitación. La habitación aquí simboliza un lugar de residencia o morada. Este versículo subraya la idea de vivir bajo la protección y el cuidado del Altísimo, quien es un refugio seguro. Al hacer de Dios nuestro lugar de residencia espiritual, estamos continuamente bajo su protección. ¿De qué manera haces de Dios tu lugar de refugio diario? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Él para vivir siempre bajo su sombra? Practica la presencia de Dios en tu vida cotidiana, buscando refugio en Él no solo en tiempos de crisis, sino a lo largo de cada día. No te sobrevendrá mal. Este versículo promete que el mal no prevalecerá sobre aquellos que han puesto su confianza en Dios. Aunque las dificultades y los desafíos pueden presentarse, este versículo asegura que el mal no tendrá la última palabra en nuestras vidas. La protección divina está sobre aquellos que buscan refugio en Dios. Dime, ¿cómo ha sido tu experiencia al enfrentar desafíos y ver cómo Dios te protege del mal? ¿Cómo puedes confiar en esta promesa en el futuro? Confía en la soberanía de Dios, recordando que, aunque puedas enfrentar dificultades, Dios tiene el control y te protegerá del mal. Ni plaga tocará tu morada. Este versículo reitera la protección de Dios sobre el hogar de los creyentes. En tiempos de incertidumbre, desastres o pandemias, esta promesa es una fuente de consuelo. La plaga no podrá destruir la morada de aquellos que hacen de Dios su refugio. Pregúntate cómo te reconforta saber que Dios protege tu hogar y a tus seres queridos. ¿Qué pasos puedes tomar para orar por la protección de tu familia? Orar por la protección de tu hogar y de tus seres queridos, confiando en que Dios guardará tu morada en tiempos de adversidad. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Este versículo revela una dimensión sobrenatural de la protección de Dios. Él no solo nos protege directamente, sino que también envía a sus ángeles para velar por nosotros. Estos mensajeros celestiales están asignados para guardarnos en todo momento. ¿Cómo te reconforta saber que Dios envía a sus ángeles para protegerte? ¿Has experimentado alguna vez esa protección angelical en tu vida? Agradece a Dios por su protección invisible a través de los ángeles y anímate a pedir a Dios que continúe enviando su protección sobrenatural sobre tu vida. Que te guarden en todos tus caminos. Este versículo enfatiza que la protección de Dios no es ocasional o limitada a ciertos momentos.
En todos nuestros caminos, ya sea que estemos trabajando, viajando o descansando, su protección nos acompaña. Los ángeles de Dios están vigilando cada paso que damos. ¿Cómo puedes confiar en que Dios te protege en cada aspecto de tu vida, en cada camino que tomas? ¿Cómo puedes vivir con mayor confianza en su cuidado constante? Tienes que vivir con valentía y fe, sabiendo que Dios está cuidando de ti en cada aspecto de tu vida y que los ángeles están guiando y protegiendo tus pasos. En las manos te llevarán. Esta imagen evoca la idea de una protección delicada y cuidadosa. Los ángeles no solo están ahí para protegernos, sino que nos llevan en sus manos, asegurándose de que no tropecemos o caigamos. Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas y provee protección en los momentos más delicados. Te pregunto, ¿cómo te reconforta esta imagen de ser llevado en las manos de los ángeles? ¿Qué áreas de tu vida necesitan esa protección amorosa? Confía en que, en los momentos de vulnerabilidad, Dios provee protección divina a través de sus ángeles. Puedes confiar en que, cuando te sientas débil, Dios te sostiene. Para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo refuerza la idea de protección específica. Dios no solo nos protege de grandes peligros, sino que también cuida de los pequeños obstáculos que puedan hacernos tropezar. Su protección es total, tanto en los desafíos grandes como en los pequeños. ¿Qué pequeñas dificultades o desafíos has enfrentado últimamente? ¿Cómo puedes confiar en que Dios te ayudará a superarlos? Pide la protección de Dios, incluso en los pequeños desafíos de la vida. Recuerda que ningún obstáculo es demasiado pequeño para la atención de Dios. Sobre el león y el áspid pisarás. Este versículo utiliza símbolos de peligro y poder, como el león y el áspid, una serpiente venenosa, para ilustrar la victoria sobre las fuerzas del mal. El hecho de pisar a estos animales representa la autoridad y protección divina otorgada a los creyentes para vencer cualquier amenaza. Pregúntate tú mismo qué amenazas o desafíos enfrentas que parecen tan poderosos como un león o tan peligrosos como una serpiente. ¿Cómo puedes confiar en que Dios te dará la victoria sobre ellos? Tienes que identificar las serpientes y leones en tu vida, simbolizando los problemas y miedos que enfrentas, y a orar por la fuerza y la fe para pisarlos con la autoridad que Dios te ha dado. Hollarás al cachorro del león y al dragón. El cachorro del león y el dragón representan fuerzas adversas y malignas. Hollar significa pisotear o dominar, indicando que el creyente, bajo la protección de Dios, no solo resistirá estas fuerzas, sino que también las dominará completamente. Ahora dime, ¿qué significa para ti la idea de pisotear y dominar el mal en tu vida? ¿Cómo puedes vivir con la seguridad de que tienes poder sobre el mal gracias a Dios? Reflexiona sobre tu autoridad con Cristo para resistir y superar el mal. Anímate a orar y declarar esta autoridad en situaciones donde sientes que el mal o las dificultades te están oprimiendo. Recuerda que con la ayuda de Dios, tienes el poder para vencer cualquier mal o desafío. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Este versículo cambia el enfoque a la respuesta de Dios hacia aquellos que le aman y confían en Él. Dios promete librar a aquellos que lo aman y que han puesto su confianza en Él. Este amor no es solo un sentimiento, sino una devoción total que lleva a la acción. Te pregunto, ¿cómo puedes demostrar tu amor por Dios en tu vida diaria? ¿Qué significa para ti la promesa de que Dios te librará cuando pones tu amor en Él? Anímate a cultivar un amor profundo y activo por Dios, demostrando este amor a través de sus acciones, decisiones y devoción diaria. Recuerda que este amor trae consigo la promesa de liberación divina en tiempos de necesidad. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí, Dios promete elevar y honrar a aquellos que conocen su nombre. Conocer el nombre de Dios implica una relación íntima y personal con Él.
Esta promesa es una reafirmación de que Dios honra a aquellos que le buscan y que viven en una relación cercana con Él. ¿Qué significa para ti conocer el nombre de Dios? ¿Cómo puedes profundizar en tu relación con Él para experimentar esta promesa de ser puesto en alto? Por favor, profundizar en tu conocimiento de Dios y en tu relación con Él, asegurándote que esta intimidad trae consigo una elevación y honra divina, incluso en medio de las dificultades. Me invocará, y yo le responderé. Este versículo subraya la promesa de Dios de responder a aquellos que lo invocan en oración. Es una garantía de que, cuando clamamos a Dios, Él nos escucha y actúa en nuestro favor. La oración se presenta aquí como un medio poderoso para conectar con Dios y recibir su ayuda. ¿Cómo puedes fortalecer tu vida de oración sabiendo que Dios promete responderte? ¿Tienes algún testimonio personal de una oración respondida que puedas recordar? Debes hacer de la oración una parte central de tu vida diaria, confiando en que Dios está atento a tus invocaciones y que Él responderá de acuerdo a su voluntad perfecta. Debes tener una relación de confianza con Dios a través de la oración. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios no solo promete escuchar y responder, sino también estar presente en los momentos de angustia. Este versículo ofrece una promesa reconfortante: en medio del dolor, Dios está con nosotros, no como un espectador distante, sino como un apoyo cercano y presente. Además, Él promete librar y glorificar a los que confían en Él. Reflexiona y pregúntate: ¿cómo te reconforta saber que Dios está contigo en tus momentos de mayor angustia? ¿Cómo puedes aferrarte a esta promesa cuando enfrentas dificultades? Recuerda que no estás solo en tus tiempos de prueba. Anímate a confiar en la promesa de Dios de estar conmigo, liberarte y, finalmente, glorificarle, lo que significa que Él te llevará a una posición de honor y restauración. Los saciaré de larga vida. Este versículo finaliza el Salmo con una promesa de longevidad y satisfacción. La idea de ser saciado implica no solo una larga vida, sino una vida plena y llena de significado. Dios promete no solo cantidad de días, sino también calidad de vida para aquellos que confían en Él. ¿Qué significa para ti vivir una vida plena y satisfactoria bajo la protección de Dios? ¿Cómo puedes buscar esta plenitud en tu día a día? Busca una vida no solo larga, sino llena de propósito y satisfacción en Dios. Recuérdate que la verdadera plenitud se encuentra en vivir en comunión con Dios y bajo su guía. Valora cada día de vida como un regalo de Dios lleno de propósito. Y le mostraré mi salvación. La promesa de mostrar su salvación es el cierre perfecto para este salmo. La salvación aquí se refiere a la liberación total que Dios ofrece, protección, bendición y vida eterna. Dios promete no solo salvarnos de peligros inmediatos, sino darnos la seguridad de su salvación eterna. ¿Cómo te reconforta la promesa de la salvación eterna de Dios? ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje tu agradecimiento por esta salvación? Reflexionemos sobre la importancia de la salvación en tu vida, no solo como una promesa futura, sino como una realidad presente que te da esperanza y propósito. Veamos la relevancia del Salmo 91 en la vida moderna. El Salmo 91, conocido como el Salmo de Protección, sigue siendo una fuente de consuelo, fuerza y esperanza para muchas personas en el mundo actual. A continuación, se explora cómo sus enseñanzas y promesas son aplicables y relevantes en el contexto de la vida moderna. Primero, protección en un mundo incierto. En un mundo cada vez más incierto, donde las amenazas a la seguridad personal y global parecen constantes, el Salmo 91 ofrece una promesa de protección divina. Ya sea que enfrentemos peligros físicos, como enfermedades o violencia, o desafíos emocionales y espirituales, este salmo nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Por ejemplo,
Muchas personas recitan el Salmo 91 en tiempos de crisis, como durante la pandemia de COVID-19, buscando en sus palabras una protección que va más allá de lo humano. El concepto de morando bajo la sombra del Omnipotente es reconfortante cuando las circunstancias externas están fuera de nuestro control. Reflexionemos sobre las áreas de tu vida donde necesitan la protección de Dios y a usar el Salmo 91 como una oración diaria, así recordarás que no estás solos en tus luchas. Segundo, fortaleza espiritual en tiempos de prueba. La vida moderna está llena de pruebas y tribulaciones que pueden desafiarnos en muchos niveles, desde la salud mental hasta la estabilidad financiera. El Salmo 91 nos asegura que, aunque atravesemos momentos de angustia, Dios está con nosotros y nos proporcionará la fortaleza necesaria para superarlos. Por ejemplo, en un entorno donde el estrés, la ansiedad y la depresión son comunes, el Salmo 91 actúa como un recordatorio de que Dios nos sostiene y nos da fuerza. Es un antídoto contra el miedo, alentándonos a confiar en la protección y cuidado divino. Te sugiero que medites en el Salmo 91 cuando sientas que tus fuerzas están flaqueando, utilizándolo como un recurso espiritual para renovar tu fe y encontrar paz en medio de las dificultades. Tercero, confianza en Dios ante lo desconocido. En un mundo donde el futuro es incierto y los cambios son rápidos e impredecibles, el Salmo 91 nos invita a poner nuestra confianza en Dios, quien conoce y controla todas las cosas. Nos recuerda que, a pesar de lo desconocido, podemos confiar en que Dios nos guiará y protegerá. Un ejemplo es que muchos enfrentan decisiones difíciles y caminos inciertos en sus vidas personales y profesionales. El Salmo 91 refuerza la confianza de que, aunque no sepamos lo que viene, Dios sí lo sabe y ya ha preparado el camino para nosotros. Confiemos en Dios en los momentos de incertidumbre, sabiendo que Él tiene un plan y que su protección es segura, incluso cuando no comprendemos todos los detalles. Cuarto. Respuesta a la fe en una sociedad escéptica. En una sociedad cada vez más secularizada y escéptica, el Salmo 91 también es relevante como una afirmación de la fe en el poder protector de Dios. A pesar de que muchos pueden cuestionar la fe o la existencia de Dios, este salmo ofrece una poderosa declaración de la realidad de la protección divina para aquellos que creen. En el mundo actual, donde la fe a menudo se pone a prueba y es objeto de debate, el Salmo 91 es una afirmación de confianza en Dios que desafía el escepticismo y refuerza la esperanza de los creyentes. Te sugiero que compartas el Salmo 91 con otros como un testimonio de fe y un recordatorio de que la protección y el amor de Dios son reales y accesibles para todos. El Salmo 91 sigue siendo un pilar de fortaleza y protección en la vida moderna. Sus promesas resuenan con quienes buscan refugio en Dios, enfrentando las incertidumbres y desafíos de la vida contemporánea. Te invito a integrar este salmo en tu vida diaria, utilizando tus palabras como un recurso espiritual que te acompañe y guíe en cada circunstancia. Gracias por acompañarme en esta profunda exploración del Salmo 91. Espero que este tiempo juntos te haya brindado una nueva perspectiva sobre la protección, el consuelo y la fortaleza que Dios nos ofrece a través de su palabra. El Salmo 91 no es solo un texto antiguo, sino una fuente viva de esperanza que nos recuerda que, sin importar las circunstancias, podemos confiar plenamente en Dios. Te invito a que hagas del Salmo 91 parte de tu vida diaria. Léelo, medítalo y ora con sus palabras en los momentos en que necesites refugio y fortaleza. Compártelo con otros que también puedan estar buscando consuelo o protección, y sé un testimonio vivo de la fe en acción. Si este video ha sido de bendición para ti, te animo a que te suscribas a mi canal, le des like al video y actives la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Además, deja un comentario abajo sobre cómo el Salmo 91 ha impactado tu vida, o si tienes alguna petición de oración, estaré feliz de unirme a ti en oración. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las riquezas de la palabra de Dios.
Que el Señor te bendiga y te guarde siempre bajo su sombra poderosa. Hasta pronto.